Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. A menudo me escriben personas y la frase es muy interesante porque yo voy a cumplir casi 40 años de predicar, pero lo que siempre me repiten es que hay personas preocupadas y dicen: pastor, estamos orando para que usted no pierda el camino, para que no se desvíe de lo que Dios le mandó a hacer. Y entonces eso me ha causado una impresión interesantísima. Abro un paréntesis, las personas que nos están mirando, hoy tenemos la celebración de la cena. Entonces prepare los elementos. Catherine, mi hija, hizo es como un pancito para la cena, y al final el pastor Marco va a oficializar aquí todo lo que es la ceremonia de la cena con la ayuda del Señor, y damos gloria a Dios por eso. Pero me llama mucho la atención porque cuando uno estudia el texto, uno se da cuenta que quien ha muerto es prácticamente imposible que pierda el camino. Escucha eso. Quien ha muerto. Yo creo que todo hombre o toda mujer debería algún día de asistir a su propio funeral. Todo hombre o mujer debería de asistir a su propio funeral. Escucha esto. ¿Por qué Noé decidió creerle a Dios y levantar un arca o construir un arca cuando prácticamente nadie quería ayudarlo? Razones obvias. Noé había escuchado una voz que está por encima de las circunstancias. ¿Por qué José, pudiendo llenarse de odio y de raíces de amargura, no tuvo ningún problema cuando vio a sus hermanos? Más bien, cuando los miró, su corazón se movió y empezó a llorar. No había resentimiento, porque cuando tú has escuchado al Dios eterno y Él te da una instrucción, usted es capaz de dejar casa, usted es capaz de dejar una nación, usted es capaz de dejar un trabajo, usted es capaz inclusive de separarse de alguien que usted ama por obedecer a ese Dios. Me llama poderosamente la atención. Puedes, no sé, buscar aquella sillita, puede ser, para, amén. Y ayúdeme, Senia, un poquitito. Tráigame ese arbolito. Mire qué cosas hermosas las que está haciendo Dios aquí. Ese arbolito. Póngalo aquí, por favor. De frentecito, que se le vean los... Ahora sí, hermana. La gente cuando pasa este altar se pone como nerviosa, pero es normal, hermanos. No crea usted que esta cuestión es artificial, esto es real. Real. Queremos que el pastor Marco los pruebe ahora, a ver si pican o no, hermano. Él es el que pasa siempre las pruebas. Escuche esto. Un día Jesús dijo una palabra. San Juan capítulo 12, verso 24. Y Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo cae a tierra, oiga bien, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Esto tiene una profundidad. Oiga qué interesante. Él dice: si el grano de trigo no cae a tierra, sencillamente no hay un proceso de muerte.
y se queda solo. Pero termina diciendo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta era una transcripción bíblica de lo que sería un poco de tiempo más allá, porque Jesús está hablando de su muerte. Jesús está hablando de todo lo que a él le va a pasar, de que si él no moría, no llevaría fruto, pero si él moría, él llevaría mucho fruto. Entonces esto es como una profecía adelantada. Habían profetas que habían hablado de Jesús, pero ahora es Jesús mismo el que se está poniendo como ejemplo. Y vea lo que dice el verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y termina diciendo el verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tomo las palabras con las que empecé. Y permítame usar la frase proceso, que nunca la uso porque no es bíblica. Y termino creyendo que yo fui el que inventé esa palabra. Pero ya me arrepentí. Ningún hombre o mujer que ha tenido una experiencia de muerte se puede perder en el camino. Ninguno. Absolutamente ninguno. Los que han vivido en medio de las fantasías de la tierra. Yo no sé usted, pero creo que usted comparte lo mismo. Por ejemplo, esta muchachita que está aquí de 80 años, de los 3 hijos que ella tuvo, y yo soy el menor, el que nació con problemas desde bebé fui yo. Desde bebé. Y yo me le morí en los brazos a ella y a mi abuela. Y Dios tuvo misericordia. De mis hermanos, el que ha estado a punto de morir en un accidente de avión soy yo. Al que le han hecho muchos atentados de muerte es a mí. Pero no estoy por encima de mi hermano ni de mi hermana, jamás. Pero a lo que voy es que todo hombre que ha sido llevado a un proceso de muerte llevará fruto. Llevará fruto. Y Jesús se detuvo. Si usted mira cómo comenzó esto era una semilla que fue plantada en un lugar. Si usted analiza el proceso para que esa semilla hubiera germinado, literalmente la semilla tiene un proceso de muerte. Y en ese proceso de muerte, seguramente si uno escuchara y las semillas produjeran algún ruido, seguramente que se escucharía un dolor. Porque ese proceso de separarse, no sé si usted ha visto un frijolito, usted lo siembra y de pronto es como si el frijolito quedó a un lado y lo que nació ya no es parte de lo que no existe ya. Escuche, porque esto le va a ayudar. Y estaba orando a Dios por esto, porque me llama muchísimo la atención lo que voy a decir. Ayer intentaron matar al expresidente Donald Trump, pero no es solamente eso, es que han querido meterlo preso, es que han querido que no vuelva más nunca a la presidencia, es que le han inventado todas las locuras. Se han levantado jueces, se han levantado falsos testimonios, se ha levantado absolutamente todo, pero el hombre sigue vivo. Entonces yo me atrevo a pensar que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que Dios decidió tener misericordia de esa nación. Porque creo que las bendiciones vienen a través de una persona, y a través de esa persona es como literalmente los cielos se van a abrir. A mí nadie me puede negar que Moisés algún día pensó que no valía la pena caminar con esa gente, porque esa gente lo querían matar a él. Era la gente que Dios lo había usado a él para sacarlo de la tierra de esclavitud, 430 años.
Habían muerto muchísimos, se murieron otro montón en el desierto. Ellos vieron el mar abrirse, ellos vieron las plagas en Egipto. Ellos vieron como la columna de nube, como la columna de fuego. Ellos miraron como la ropa no se envejeció. Ellos miraron como el zapato o la sandalia crecía conforme crecía el pie de los muchachos. Ellos miraron las codornices, ellos miraron el maná, ellos miraron el poder, ellos miraron la gracia, el favor, miraron la misericordia de Dios. Pregunto yo, ¿quién calificaba en ese pueblo? Le puedo decir con temor y temblor que el único que calificaba ante Dios era Moisés. El resto no calificaba a ninguno. Y ahí aparece la historia de que a través de un justo se pueden salvar naciones enteras. Que a través de un justo se pueden salvar familias enteras. Hay gente que iba a morir y iba a condenación, pero había alguien que había muerto y en el proceso de muerte llevará fruto, y llevará fruto, y llevará fruto, y llevará fruto, y llevará fruto. Qué cosa bonita esos chilitos, yo no los había visto. Mira, me dice mi pastor, un tiempo atrás, yo le mencioné una situación que no tiene nada que ver con las locuras que después salieron. Y me senté. Y el pastor mío que tuve antes, que murió, parece que no le cortaron el cordón umbilical, sino que le cortaron el gozo. Y este otro viejo también heredó el mismo carácter así como de perro envenenado, hermano. Es un viejo bravo, hermano. Y entonces yo llego a hablar con él y le digo a él una situación, porque yo creo que todo hombre necesita rendirle cuentas a alguien. Eso como que lo protege a uno. Y entonces le comenté a él lo que estaba pasando y él me miró los ojos y tiene una mirada así como la del profeta Jorge, y él me mira y me dice así, me dice: viene una situación de muerte a tu vida. Ok. Y Dios te va a meter en una disciplina tan grande, pero tan grande que vas a sentir que todo se terminó. Y él citó dos cosas. Y él me dijo: para mucha gente Isaac estuvo a punto de morir en el monte o en la tierra de Moriah. Pero literalmente la Biblia no enseña eso. Literalmente la Biblia enseña que en el corazón de Abraham ya Isaac había muerto. Escucha esto. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si Jesús no hubiera muerto. Él pudo haber pedido 12 legiones de ángeles, lo dice la Biblia. Un solo ángel en la Biblia mató 186,000 personas. Había gente injuriando, había gente gritando, había gente maldita en ese lugar. Había gente que, perdóneme la expresión, era una porquería la gente que había allí. Pero parece que Jesús no estaba mirando ese momento. Parece que Jesús miraba tiempo adelante. Y parece que Jesús miraba a un Jorge. Parece que Jesús miraba, ¿cómo se llama el hermano? Roberto, perdón. Parece que Jesús miraba eso. Y entonces Jesús se dio cuenta que de esto, que parecía ser un vástago que no viviría más, crecería algo. Y ese algo llenaría de gloria a las naciones de la tierra. ¿Cuántos hemos sido rebeldes como Jonás? Yo soy el primero. ¿Cuántos nos montamos en el barco equivocado? Yo soy el primero. ¿Cuántos dijimos no vuelvo a hablar más nunca? Yo soy el primero, hermano. Hermano, yo voy a decir una cosa grosera, y lo digo con temor y temblor, y no por palabras mías. Me lo dijo David Wilkerson en la cara. Me dijo: el profeta que más ha hablado cosas al planeta y se han cumplido una a una, eres tú. Y yo lo que hago es agachar la cabeza.
Sin embargo, hermano, a uno lo catalogan de falso, de esto, de lo otro, y uno dice, puchica, ¿están locos estos ingratos? ¿O están fumando alguna cosa rara? Porque no puede ser posible, si el árbol se conoce por el fruto, ¿cómo puede ser posible que la gente califique el fruto de Dios como si fuera un fruto de las tinieblas? Pero ¿cuál ha sido el problema de los Rafael Ramírez? El problema de los Rafael Ramírez es que se parecen mucho a Jonás. Y es que se montaron en un barco y el barco tuvo que arrojarlo, vomitarlo al mar. Y en medio del mar, cuando muchos dijeron se acabó el problema, este se murió, más bien era cuando Dios tenía un plan hecho. La Biblia enseña que Jonás se murió en el vientre del pez. Fue allí donde se murió, porque la Biblia dice que las algas, si uno lee la escritura a profundidad, se da cuenta que Jonás literalmente murió. Y cuando el pez lo vomita en el lugar donde él tiene que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Usted no tiene idea. Toca así como cuando tocamos aleluya. Usted no tiene idea las veces que yo le dije a Dios, no vuelvo a profetizar más nunca. Ya está bueno. Búscate otro. Búscate otro. Cuando yo fui operado un día de emergencia, Daniel estaba en Miami, Daniel se vino corriendo, me metieron a una cirugía. Yo nunca en la vida había experimentado eso. Yo la única anestesia que conocí es la que me ponían en los dientes cuando me ve el odontólogo, que como que me gusta el asuntico ese. Pero ya cuando usted va a un lugar y le ponen una vía y usted sabe que usted se va a dormir y que solo Dios sabe si usted despertará, sentí extraño y le pregunté a Dios, ¿por qué le pasan estas cosas a la gente que anda bien? Porque muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará el Señor. De pronto planeamos una operación de la vesícula, una cosa tan sencilla como la vesícula. Me meten al quirófano, cuando están allí se termina eso, una cosa sencilla, la paroscopía, son 3 huequitos, un huequito en el ombligo, otro huequito aquí, otro huequito aquí. Se acabó la vesícula, se acabaron las piedras. Que estoy buscando algún chino para venderle las piedras, esas dice que las venden y las pagan carísimo, hermano. El problema es que entro a una segunda cirugía, porque hay una masa gigante como de este tamaño que está allá adentro metida. A mí no me duele la cabeza jamás, yo no padezco de cansancio, yo no padezco de nada. Medio bravo o bravo completo sí, pero no padezco de nada, solo de hambre y de sueño. Cuando me meten a la segunda cirugía, entonces ellos descubren que ese tumor puede ser un cáncer. Pero yo estoy sano, aparentemente. Cuando me sacan aquello, que sacan una biopsia también para llevar a un lugar a biopsiar, sucede que a mí me dan 2 infartos. Se colapsan mis pulmones y los médicos no entienden. Mi pastor me lo había dicho, el Señor te llevará a un momento de muerte tan terrible, y en medio de esa aflicción Dios hará que Ministerios Unidos a nivel mundial sea zarandeado. Yo escucho las palabras literales de él, y entonces yo le pregunto, ¿zarandeado cómo? Y me dijo, no preguntes lo que Dios no quiere revelar todavía. Yo guardo silencio. Y me dice, se levantará una ola tan grande en contra de tu vida y ministerio. Te van a cuestionar más que nunca. Tu nombre será una bomba a nivel mundial, pero Dios le va a sacar partida a esto. Y Ministerios Unidos crecerá cual nunca antes ha crecido. Bueno, para mí era una palabra interesante. Cuando yo entro al proceso
En mi casa o en la casa donde vivíamos está Daniel. Una de mis hijas, Berenice, estaba desesperada tratando de comprar un boleto de avión para irse a la nación donde yo estaba, para ver a ver si papá se había muerto o no estaba muerto. Dicen ahora después que ellos decían: es que siento una sensación que mi papá se murió. Literalmente me había muerto. Entonces allí nació algo tan sencillo como esto, y levante su manita conmigo. Un mensaje tan sencillo como este, que se titula La razón por la que debía morir. La razón por la que debía morir. Por la que debía morir. Yo le garantizo que la grandeza de Abraham nunca estuvo en el día de la batalla de Kedar-Laomer, donde venció 5 reyes. Me atrevo a creer que la grandeza de Abraham ni siquiera estuvo el día que se encontró con Melquisedec. Me atrevo a creer que la grandeza de Abraham ni siquiera estuvo en el día que Sara o Sarai quedó embarazada. Yo me atrevo a creer que la grandeza de Abraham estuvo en el día que era necesario que Isaac se muriera. Porque ese día es como si muchas cosas perdieron importancia y otras ganaron importancia. Qué tremendo es cuando el profeta le dice a la tsunamita: el año que viene por este tiempo abrazará a su hijo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y le cuento a la vecina, y le cuento al marido, y le cuento a uno, y le cuento al otro, y le cuento al otro. Pero qué terrible es cuando un día te devuelven el hijo del campo, porque tu marido te lo envía, porque dice que al niño le duele la cabeza. Y qué terrible es que en medio de las rodillas de su madre, dice la Biblia, que el niño, que era una promesa de Dios, ahora la promesa acaba de morir. Porque por más ungido que estés, por más ministerio que tengas, por más profeta que seas, por más pastor, evangelista, lo que seas, por más adorador que seas, hay un día que la promesa se te muere. Y ese día que la promesa se te muere, parece que el cielo y la tierra se detienen. Los ángeles te observan, los demonios te miran, la gente a tu alrededor te cuestiona. La gente pregunta: ¿y no fue que Dios te llamó? ¿Y no fue que fue Dios el que te dio ese hijo? ¿Y no fue Dios el que te dio ese ministerio? ¿Y no fue Dios el que te ungió? Este no era el hombre que Dios había levantado. Esta no es la mujer que, mire qué tremendo el hogar que tenía, y de la noche a la mañana no tiene nada. ¿Cómo sería la cara de la tsunamita cuando el profeta entra al aposento? Ella sabe que el muchacho está muerto. ¿Estará ungido ese profeta? No sé si solo estaba ungido para profetizar. No sé si también está ungido para levantar al muerto. No sé si solo estaba ungido para hablar. No sé si tiene una unción especial de resurrección. No sé qué tendrá él. No sé si está bien ayunado, si estará bien orado. Pero parece que la mujer tiene claro algo. Lo que yo tengo hoy yo no lo pedí. Lo que yo tengo hoy me lo entregaron. Lo que yo tengo hoy me lo trajeron desde el cielo. No sé por qué ese hombre pasó frente a mi casa. No sé por qué ese hombre pasaba siempre. Pudo haber pasado por cualquier otro lugar.
No sé por qué se me metió en la cabeza hacerle un aposento. No sé por qué se me metió en la cabeza hacerle una cama, ponerle una silla, ponerle una mesa, ponerle un candelabro. No sé por qué se me metió en la cabeza hacerlo. Si no hubiera abierto la boca, seguiría sola, pero no tendría el dolor de que un hijo se me acaba de morir. Si no le hubiera hecho un aposento, si no hubiera hecho esto. Y esa es la palabra que escuché mientras estaba orando allá arriba, que la mayoría de personas que están aquí, los que están conectados a través de las redes, los millones que van a ver esta palabra, es la misma interrogante. Yo podría estar trabajando en otra cosa, yo podría tener un oficio en otro lugar, pero yo acepté servir al Señor. Las horas que vienen, los minutos que vienen, los días que vienen, las semanas que se avecinan, los meses, los años que vienen, van a ser años tremendos. Y no te vas a torcer, porque ya Dios mató todos los que tenía que matar. Ya sabe lo que es estar en el vientre del pez. Ya sabe lo que es que te metan en la cisterna. Ya sabe lo que es que te cambien de nombre y te pongan Sadrach, Mesach, Abednego. Ya saben lo que es que te cambien de nombre y te pongan Belsasar en vez de Daniel. Ya sabe lo que es la murmuración. Ya sabe lo que es el complot de tus hermanos, José. Ya sabes. Parece que el salir del lagar de Gedeón era como salir de una tumba también. A mí me gustaría el día que esté en la boda del Cordero. Hay 3 cosas que yo quiero hacer en la boda del Cordero. Le voy a contar solo una. Le voy a contar 2. Me gustaría conocer al niño que dio los 5 panes y los 2 peces. A ese me gustaría conocerlo y preguntarle cómo era su fe, cómo era su corazón, porque la Biblia no habla más de él. Y al segundo que me gustaría hablar con él un ratico es con Lázaro y preguntarle cómo fue eso, qué pasó, dónde estabas. En el seno de Abraham se me queda un poco corto. Creo que algo pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde estaba tu espíritu cuando Jesús te habló y te dijo: Lázaro, ven fuera? ¿Qué fue lo que ocurrió? Como el proceso de putrefacción se detiene, como la carne que ya huele mal empieza a cambiar y las células empiezan a vivir, y la sangre que está muerta ahora vuelve a la vida y empieza a correr, y todo lo que estaba mal ahora empieza a estar bien. Y me gustaría preguntarle a Lázaro: Lázaro, ¿qué fue lo que pasó? Te moriste esperando que Jesús llegara y no llegó. Te moriste esperando a verlo cuando aparecía y no apareció. ¿Será que algún día cuestionaste? Sanó a fulano y en esta casa comía. Aquí se le lavaban las túnicas, aquí se le lavaba todo, y ahora el hombre que era mi amigo me dejó morir, me dejó estar solo, cuando de pronto desde la eternidad se devuelve y está frente al Rey de gloria. Por la razón por la que debí morir, por la que debía morir. No tengo permiso para hablar de esto, pero solo diré 3 cosas. Nosotros fuimos a la fiscalía ya por primera vez. Y les soy honesto, yo nunca había visto el temor del diablo y ver a los impíos temblando. Y yo solamente me quedaba así. Y yo escuché al Espíritu Santo decir: esto era lo que venía, esto era lo que se avecinaba.
que solamente la gente que camina en la carne puede creer cuanta tontería de las tinieblas. Ah, no, José se murió, lo mató una mala bestia, y entonces el papá agarra aquello y dice: se me murió el muchacho, se me murió el muchacho. El problema es que tú no puedes estar llorando por aquello que no debes de llorar, porque la Biblia dice que en la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la risa. Entonces deja de estar llorando por lo que Dios ya resolvió, y deja de estar sufriendo por la difamación de los hombres, porque todo lo que estás viviendo hoy lo planeó Dios. Aún la difamación la planeó Dios, la enfermedad la planeó Dios, la enfermedad y el momento difícil lo planeó Dios. Pastor, yo me iba a casar y este hombre se burló. No se burló, fue Dios que te libró de algo, porque a donde Dios te lleva en los próximos 3 meses es impresionante. Yo me desperté solo en una habitación con unas cosas aquí que era oxígeno, con un tubo aquí que me hacía mucho daño, con una vía aquí, con un poco de tapones aquí. Casi no podía respirar. A como pude, toqué algo que no sé si servía o no servía, pero yo asumí y recordé que eso servía, y toqué. Y entonces alguien vino y una persona me miró y me dijo: algo tiene Dios con usted. Porque una persona que los pulmones le colapsan y de pronto los pulmones vuelven a la vida, que le dan 2 infartos seguidos y que los médicos lo dan muerto, y que en este momento tenga los ojos abiertos. Y entonces yo le hice seña que eso me molestaba muchísimo. Y ese proceso de que a usted lo entuban cuando usted está dormido es sencillo, pero cuando usted está despierto es terrible. Porque cuando me estaban sacando eso, yo recuerdo que cerré los ojos y le dije a Dios: ¿por qué a los justos les pasa esto? Y el Señor dijo: porque cuando el grano de trigo cae a tierra y se muere, el grano de trigo llega a dar fruto. La mujer me sacó eso, me quitó todo, y ella se fue. Yo quedé solo en aquella habitación con unas grandes heridas que dolían muchísimo, y yo tenía ganas de decirle que me pusiera algo para el dolor. Y de pronto, en medio de la oscuridad, ubiqué a una persona que estaba allá como escuchando, orando, no sé qué hacía, pero escuchaba un murmullo. Y entonces yo hablé para saber quién era, y entonces abrí mis ojos y me di cuenta que era un hombre de Dios. Y le dije: hermano, es una visión. Me dijo: no, me dijo, el Señor me envió aquí para que esté intercediendo. Y le dije: pero ¿cómo sabía usted que yo estaba aquí? Me dijo: yo estaba en otra ciudad y me desperté en la noche, tuve una visión y el Señor me dijo: ve al hospital tal, que en la clínica tal, en la habitación tal, está el profeta fulano de tal. Es un hombre de los días finales, es un hombre que mirará maravillas, que mirará señales, que mirará prodigios, pero está solo en esa habitación. Quiero que vaya y le digas 3 cosas: yo nunca te he dejado, dice el Señor. Aleluya. Y esa palabra, dice el Señor, se la acabo de agregar yo nunca te he dejado. Y eso, yo estaba allí en medio de eso. Tenía ganas de ver a mis hijas, tenía ganas de ver a mi mamá, tenía ganas de ver a alguien, tenía ganas de abrazar a Natanael, a Mateo, tenía ganas de abrazar a
a la nena chiquita Isabela, y lo único que le dije a Dios fue: dame vida para despedirme, Señor, y poderlos abrazar. Y el Espíritu Santo me sacudió y me dijo: recuerda lo que tu pastor te dijo. Y le dije: lo recuerdo. Entonces cállate la boca y deja de actuar como niño, deja de actuar como muchachito y actúa como profeta. Los profetas no se arrugan, los profetas no se quiebran, los profetas, aunque se sientan solos, se animan, camina. Los profetas caminan. José caminó, Daniel caminó, Elías le faltó todo y caminó 40 días y 40 noches solo. Algunos de ustedes han perdido todo. Algunos de ustedes se les daña una cosa, se les daña otra, el trabajo, la familia, pero Dios dice: levántate y camina, porque tú eres mi boca, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, tú eres mi ungido. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo más raro? Que después de que ese pastor me dijo eso, eran como las 3:30 de la mañana, 3:25. Se levantó, se limpió las rodillas y se fue. Pregúnteme para dónde se fue, yo no lo sé. Pregúnteme qué se hizo, no lo sé. Yo lo único que sé es que yo sé que mi Redentor vive, y del polvo donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. Cuando venía de ese país, el avión hizo escala en Panamá, y algún ignorante en el aeropuerto de Panamá, esos carritos que transportan a los viejitos, fue tan bruto que esos carros son altísimos así. Ese sí está fregado de la cabeza, hermano. Ese no tiene cerebro, lo que tiene es un ñame metido en la cabeza. Porque ¿cómo vas a poner un viejito a subir el pie altísimo para treparse esa tontera, hermano? Pero bueno, el bruto es bruto, aunque tenga lo que sea. Y cuando yo tengo que ser sacado del avión en silla de ruedas, porque vengo unas heridas gigantes. Ya las heridas de la paroscopía era una tontera, así, una cosa así, comparada a aquellos semejantes cosas así. Voy a tratar de subirme y el muchacho que maneja el carro no tiene esos panameños. Yo los bendigo, yo soy medio panameño, pero me caen medio gordo algunos. El tipo no le nace ayudarme. Y entonces viene una muchacha que es piloto, una muchacha alta así, muy bonita ella. Se me queda viendo y me dice: profeta, me dice, ¿le pasa algo? Sí, le digo, vengo recién operado. Y me dijo: no se preocupe, yo lo ayudo. Y entonces descubrí una segunda cosa: tú no estás solo. Dios tiene ángeles alrededor tuyo. Tú no estás solo. Pero este proceso de morir, esto es como muy bonito, pero la gente no tiene idea lo que cuesta llegar ahí. Llegar ahí es difícil, porque llegar ahí es quedarte literalmente solo. Llegar ahí es ser menospreciado, perder todo. Yo me imagino a Abraham camino a la tierra de Moriah. Dice el capítulo 22 de Génesis, verso 3, que cuando llegó a la tierra de Moriah levantó los ojos. Eso me da la idea que durante el camino iba con la cabeza agachada. Y no puede ser posible. ¿Qué pasó? Y hay tantas preguntas, y llegan los ataques, y llegan los dardos de los demonios. Dios no te ama, Dios te abandonó,
Dios te dejó. Cuando más lo ocupas, Dios te dejó totalmente solo. A Dios no le interesa tu vida. Y entonces llegan los dardos. Mira, fulano es un hijo del diablo y a ese no le pasa nada. Mi hermana, mi hermano que no sirven a Dios, mire cómo están, parece que no tienen problema, pero de pronto usted se detiene y dice que Abraham, cuando llegó a la tierra de Moriah, entonces levantó los ojos. Y Dios no le había dicho en qué monte. Dios le dijo: vete a tierra de Moriah y en uno de los montes que yo te mostraré. Porque Dios nunca da la visión completa. Levante sus manos. Dios nunca da la visión completa. Nunca. 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 Yo hablaba con la profeta la semana pasada, si no me equivoco, el miércoles. Ella me decía todo lo que le está pasando a la pastora Delia. Literalmente la pastora había perdido todo y ahora todo lo está recuperando. Aleluya. Y yo miro a Roberto Cordero y yo miro un hombre a quien Dios le está poniendo, no millones, le está poniendo billones de dólares en la mano. Le está poniendo el dinero para alimentar. Bueno, no sé cuántos millones de gente, pero son muchos. Sin embargo, Roberto han tenido momentos que ni comida ha tenido. Roberto ha tenido situaciones donde las fuerzas prácticamente se le fueron. Y de pronto la gente mira. Cuando a Roberto lo miren dentro de 5 años y la gente diga: wow, miren a Roberto cómo está, el auto que maneja, la casa que tiene, la ropa que se pone. Sí, la gente no sabe que para llevar fruto hay que morir. Porque si el grano de trigo no cae a tierra, no se muere. Pero si el grano de trigo cae a tierra, el grano de trigo se muere. Pero en ese proceso de muerte hay dolor, hay angustia, hay tristeza, hay desolación. Te sientes débil, te sientes sin fuerza, sientes que todo se acabó. Pero bienaventurado el hombre que tiene en Dios su fuerza y en cuyo corazón están sus caminos. Levante sus manos, por favor. ¿Sabe por qué usted nunca se perderá? Porque usted lo perdió todo. Y a usted lo único que le quedó fue Dios, que era su gran tesoro. Es muy diferente. Usted no tiene tesoros aquí. Usted hizo sus tesoros allá arriba. Y como usted perdió todo, se le quemó un horno, se le quemó esto, se le quemó la otra cosa, le chocaron el carro, la hija se le pone aquí, la otra cosa, y de pronto usted levanta los ojos y usted dice: Dios mío, pero yo soy tu hijo. Y Dios dice, como dice un libro que me gustó mucho: no te dejaré hasta que te perfeccione. No te dejaré. Es como si Dios agarrara un yunque. Préstame un masito. Ustedes tienen un mazo por allí, un mazo profético. Con ese mazo se han hecho todas estas cosas, hermano. Por ahí va Pipe, gloria a Dios. Levante sus manos y hable en lenguas, por favor. Yo siento una presencia gloriosa aquí. Siento un peso de gloria. Aleluya. ¿Sabe qué cantaban los viejos de antes? En momentos muy difíciles, un coro. Póngale una notica ahí como de coro. Yo sé que mi Redentor me viene a levantar. Claro. Levante su mano. Así es Dios.
y la gente te mira y la gente dice: este no es el que ungieron como rey. Más bien lo están persiguiendo, lo están difamando, lo están golpeando. El rey le tiró una lanza para atravesarlo. Ahora duerme en una cueva. Ahora anda sucio, mojado, con frío, con hambre. Este no es el hombre de la promesa. Y Dios está dándole, y te metió en el yunque y está golpeando. Y Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Habrán momentos en que las fuerzas se te acaban. Habrán momentos en que llorarás. Habrán momentos en que la soledad visitará tu casa. Habrán momentos en que te montarás al carro y lo único que harás es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y habrán momentos que dirás: Señor, ¿en qué hice mal? Y usted dice: no sé. Y Dios guarda silencio. Y Dios guarda silencio. Y Dios guarda silencio, porque eso es terrible. Dios guarda silencio. Se te está muriendo un hijo y Dios guarda silencio. Te dicen que tienes cáncer y Dios guarda silencio. Estás en medio de una crisis y Dios guarda silencio. Se te va a acabar el matrimonio, tienes que firmar el divorcio y Dios guarda silencio. Y lo que tú esperas es que Dios te abrace, pero Dios no te abraza. Dios agarra el mazo y una vez más te golpea. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Me contaron una historia. Dice que de todos los palitos de estos, el único que se llenó de hongo fue este. Dice que alguien dijo: arránquenlo para que no contamine los demás. Pero el que lo plantó dijo: no, yo lo voy a fumigar, le voy a cambiar de tierra. Puede ser que la tierra no lo está ayudando y le voy a poner un interés. Y dice que de todos los arbolitos, el que más ha producido es este, porque ya le quitaron la primera cosecha. Quiero que me mires a los ojos. Tú vas a llegar lejos y la mano de Dios te va a sostener y el poder del Altísimo estará contigo. Para mucha gente tú no ibas a llegar a ningún lado, pero este es el adulán de Dios, y en este adulán de Dios las lágrimas son cambiadas por gozo, gloria y misericordia. Puede ser que te equivocaste 1000 veces, no importa, Dios está aquí. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo
cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Ahora levanta las manos, por favor, y di: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Da la mano y cierra tus ojitos. Me gusta esta versión, porque esta versión dice, Oseas capítulo 2 verso 14: por eso ahora voy a seducirla, la voy a enamorar, la voy a contagiar de amores, me la llevaré al desierto y allí en el desierto le hablaré a su corazón con ternura. El que produjo el desierto no fue el diablo, fue Dios. El que produjo el momento difícil no fue el diablo, fue Dios. La prueba fue Dios el que la planeó. La noche oscura fue Dios el que la planeó. El momento difícil fue Dios el que lo planeó. Por eso, esa era la razón por la que debía morir. Termino con esto. Hay un coro viejísimo, viejísimo, muy viejo. Parece que ese coro fue hecho en China, si no estoy equivocado. Y dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es porque ya me fui con él. El coro es muy fácil de cantarlo. El testimonio es que a este hombre le dijeron que tenía que negar a Jesús. Entonces él dice: yo le alabo de corazón. Entonces, y si me faltan las manos, dice que le faltaban las manos porque le cortaron las manos. Y ahí, desangrándose, él seguía cantando. Y hay una parte que escuché que me llamó tanto la atención, porque dice que alguien pregunta después de tantos años: ¿por qué parecía que a él no le dolía tanto? Y alguien respondió: es porque ya había muerto. La muerte no lo podía sorprender. El dolor, permítame usar la palabra proceso, los procesos, las lágrimas, lo habían hecho fuerte. Por eso es que la Biblia dice: te haré fuerte